Esa noche, mientras me encontraba solo en mi piso en el 10º piso de un antiguo edificio, un fuerte ruido proveniente del pasillo me hizo sobresaltar. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, creando un ambiente inquietante y oscuro. El sonido de la tormenta parecía haberse colado en el edificio, haciéndome sentir más vulnerable y expuesto. Me levanté del sofá y me acerqué a la puerta del piso para escuchar más atentamente. ¿Qué podía estar causando aquel ruido en medio de la noche y con semejante clima? Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras extrañas que parecían susurrarme secretos macabros. Decidí abrir la puerta y echar un vistazo al pasillo. Pero cuando giré el pomo y la abrí, una sensación de escalofrío recorrió mi espalda. Afuera, en el pasillo oscuro, no había lluvia ni tormenta. El ambiente era tranquilo y apacible. Confundido salí al pasillo y miré a ambos lados. Todo parecía normal, excepto por un ligero olor a humedad que flotaba en el aire. Me volví a meter en mi piso, cerrando la puerta detrás de mí. ¿Había imaginado aquel ruido? ¿O era acaso una jugarreta de mi mente atemorizada? Decidí regresar al sofá y olvidarme del incidente. Tal vez el ruido había sido producto de mi imaginación, y el olor a humedad se debía a alguna filtración en el edificio. Traté de tranquilizarme, pero la inquietud persistía. Poco a poco, el ambiente en el piso se fue calmando y la lluvia afuera cesó. Me dispuse a dormir, convenciéndome de que todo había sido solo una coincidencia espeluznante. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, un nuevo sonido llenó el aire. Era un susurro suave, casi inaudible, pero lo suficientemente cercano para que pudiera escucharlo. Sentí que el corazón me latía en la garganta mientras intentaba descifrar de dónde provenía aquel susurro. Pero era como si el sonido estuviera en todas partes y en ninguna parte a la vez. Me levanté nuevamente y miré alrededor, tratando de encontrar alguna pista de lo que estaba sucediendo. Pero todo seguía igual, y la tranquilidad del pasillo era abrumadora. Sin embargo, el susurro persistía, cada vez más fuerte y cercano. Me dirigí hacia el final del pasillo, de donde parecía venir el susurro. Al acercarme, pude distinguir unas palabras apenas comprensibles. «Ven conmigo». El miedo me invadió por completo, pero una extraña atracción me impulsó a seguir el llamado. Mi cuerpo se movía sin que yo pudiera controlarlo, como si estuviera siendo guiado por una fuerza desconocida. Finalmente, llegué a la puerta del ascensor. El susurro se volvió más fuerte y seductor, y sentí una presencia oscura que me envolvía. Algo me decía que debía entrar al ascensor, que debía seguir aquel llamado misterioso. Con manos temblorosas, pulsé el botón del ascensor y esperé ansiosamente. La puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad espesa y opresiva en su interior. No había luz en el ascensor, pero una extraña luminiscencia parecía emanar desde lo más profundo. El susurro se intensificó, invitándome a entrar. Sin pensarlo, me adentré en el ascensor y las puertas se cerraron detrás de mí. La sensación de estar siendo arrastrado hacia lo desconocido era abrumadora, pero ya no podía retroceder. El ascensor descendía a una velocidad inusual, como si estuviera cayendo hacia lo más profundo del abismo. La luminiscencia se volvió más intensa, revelando figuras oscuras y fantasmales que parecían flotar en el espacio. Finalmente, el ascensor se detuvo con un golpe sordo. Las puertas se abrieron de nuevo, pero esta vez no había pasillo ni edificio. Estaba en un lugar desconocido, rodeado de sombras y siluetas aterradoras. La voz del susurro se hizo presente una vez más, pero esta vez no era suave ni seductora. Era siniestra y malévola, llenándome de terror. «Bienvenido a mi mundo», dijo la voz con un tono burlón. Me di cuenta de que había sido atraído a un lugar oscuro y sobrenatural, donde las reglas de la realidad no aplicaban. Aquello que me había llamado no era una visita inesperada en mi piso, sino una entidad maligna que me había arrastrado hacia su reino de pesadillas. El giro inesperado había sido parte de su macabra trampa, y ahora me encontraba atrapado en un lugar de horror y desesperación. No había escapatoria,
y la voz del susurro se burlaba de mí mientras las sombras se cerraban en torno a mí. Desde entonces, he aprendido a vivir en aquel mundo de pesadillas, rodeado de oscuridad y misterios indescifrables. El susurro me persigue constantemente, recordándome que jamás debería haber aceptado aquella visita inesperada en mi piso. Pero ya es demasiado tarde, y mi destino está sellado en esta dimensión de terror y eterna agonía. Esa noche, mientras me encontraba solo en mi piso, en el 10º piso de un antiguo edificio, una sensación de inquietud me invadió. La lluvia caía torrencialmente afuera, creando una atmósfera espeluznante y opresiva. Me acomodé en mi sofá, tratando de ignorar la inquietante sensación que me recorría la piel. De repente, un suave golpe resonó en la ventana. Me giré sobresaltado y miré afuera, pero la oscuridad y la lluvia impedían ver con claridad. ¿Qué pudo haber golpeado la ventana con semejante fuerza? El ruido se repitió, esta vez más fuerte. Me levanté y me acerqué a la ventana con cautela. Afuera, en medio de la tormenta, una figura oscura y desaliñada estaba parada en el alféizar, mirándome fijamente con unos ojos penetrantes. El miedo se apoderó de mí mientras retrocedía lentamente. ¿Quién era esa persona y qué estaba haciendo en mi ventana? Mi mente se llenó de pensamientos oscuros y siniestros, imaginando todo tipo de escenarios terroríficos. La figura continuó mirándome, sin decir una palabra. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, y su rostro estaba cubierto de barro y suciedad. La situación era aterradora, y me sentí vulnerable y expuesto en mi propio piso. Decidí llamar a la policía, pero justo cuando tomé mi teléfono, la figura desapareció. No había rastro de ella en la ventana ni en ningún otro lugar. ¿Había sido solo una alucinación? ¿O había algo más oscuro y siniestro ocurriendo en mi piso? El miedo me mantenía alerta, y decidí revisar todas las puertas y ventanas para asegurarme de que estuvieran cerradas. Pero mientras caminaba por mi piso, un sonido misterioso llamó mi atención. Era un susurro suave, casi inaudible, que provenía de la puerta del balcón. Me acerqué con precaución y escuché atentamente. Las palabras eran apenas comprensibles, pero parecían una súplica desesperada. «¡Déjame entrar!». El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras miraba a través del cristal empañado del balcón. No había nadie allí, solo la oscuridad y la lluvia. Pero el susurro persistía, envolviéndome en un ambiente inquietante. Decidí ignorar el susurro y regresar al sofá. Tal vez todo era producto de mi imaginación, una ilusión creada por mi mente asustada. Pero mientras trataba de calmarme, otro sonido se unió al susurro. Eran risas macabras, como si alguien estuviera burlándose de mí. El terror me paralizó, y una presencia oscura parecía cerrarse en torno a mí. Sentí que algo me observaba desde las sombras, acechando en cada rincón de mi piso. Entonces, las luces se apagaron de repente. Estaba rodeado de oscuridad con solo el débil resplandor de la tormenta afuera. El susurro y las risas se intensificaron, llenando el aire con una presencia maligna. «No te escondas», susurró la voz, más cercana que nunca. «Estoy aquí, dentro de ti». El terror me invadió por completo, y sentí como si algo oscuro estuviera tomando control de mi mente. No podía moverme, no podía huir. La presencia maligna se apoderó de mí, y su risa macabra resonó en mi cabeza. Finalmente, las luces se encendieron de nuevo, y me encontré en mi piso, solo y en silencio. Pero algo había cambiado. La sensación de inquietud persistía, y la presencia oscura seguía allí, acechando en las sombras. Desde entonces, mi piso se convirtió en un lugar embrujado, atormentado por una entidad maligna que había sido liberada esa noche. El susurro y las risas me perseguían constantemente, recordándome que algo oscuro y siniestro había sido liberado esa noche. Ahora, vivo en un estado perpetuo de miedo y desesperación, sabiendo que la visita inesperada en mi piso había traído consigo una presencia maligna que no puede ser contenida. Y mientras las sombras continúan acechándome, sé que no hay escapatoria de aquel mundo de terror y eterna agonía.
Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.